El pequeño dibujo de colores temblaba entre las manos de Lía Mendoza Barreto mientras salía del Centro de Rehabilitación Infantil Esperanza Nueva. En él, un niño de brazos abiertos sonreía junto a una mujer de bata blanca. En la esquina inferior, con letra temblorosa pero llena de determinación, se leía: «Gracias por ayudarme a volver a correr». Lía suspiró, guardando cuidadosamente el dibujo en su mochila desgastada. Eran las 11:30 de la noche, pero el cansancio se desvanecía cada vez que recordaba la mirada de Danielito cuando logró dar 10 pasos sin ayuda esa tarde. Esos momentos hacían que cada hora extra de voluntariado valiera la pena. A los 29 años, Lía había construido su vida sobre una premisa simple: cada niño merece una segunda oportunidad, sin importar si sus padres pueden pagar una clínica lujosa o apenas pueden costear el transporte público hasta el centro gratuito donde ella trabajaba los fines de semana. Las calles de Madrid brillaban bajo la lluvia persistente mientras esperaba el autobús nocturno que la llevaría a casa. Su apartamento estudio en el barrio de Lavapiés no era gran cosa, pero era suyo, y desde la pequeña ventana podía ver el amanecer cada mañana antes de comenzar su jornada en el Hospital General La Paz, donde trabajaba de lunes a viernes. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Rocío. «¿Ya terminaste? Mamá pregunta si vienes a almorzar mañana». Lía sonrió mientras respondía afirmativamente. Los domingos familiares en Alcalá de Henares eran sagrados, incluso cuando el cansancio pesaba sobre sus hombros como una manta húmeda. El autobús llegó con un suspiro neumático, casi vacío a esa hora. Lía se acomodó en un asiento cercano a la ventana y cerró los ojos brevemente, recordando la sesión con Lucía, una niña de 6 años que había perdido la movilidad en las piernas tras una caída. Hoy había conseguido mover los dedos de los pies por primera vez en 3 meses. Sus padres habían llorado de emoción. El tráfico nocturno de Madrid fluía perezosamente a través de la Gran Vía, y Lía observaba las luces de neón reflejándose en el asfalto mojado cuando sintió que el autobús comenzaba a vibrar de manera extraña. El conductor murmuró algo entre dientes, claramente preocupado por el comportamiento del vehículo. «¿Todo está bien?», preguntó Lía, inclinándose hacia adelante. «Los frenos no responden como deberían», respondió él con la frente perlada de sudor. «Con esta lluvia…». No pudo terminar la frase. El autobús comenzó a deslizarse por la pendiente húmeda, ganando velocidad de manera descontrolada. Lía sintió cómo el estómago se le encogía al ver las luces del Hospital Universitario San Rafael acercándose peligrosamente por la ventana delantera. El impacto fue devastador. El mundo se convirtió en un torbellino de metal retorciéndose, cristales quebrándose y gritos ahogados. Lía sintió cómo su cuerpo era lanzado hacia adelante, luego hacia un lado, mientras el autobús volcaba y se deslizaba varios metros antes de detenerse contra una farola. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el siseo del vapor escapando del motor destrozado. Lía intentó moverse, pero un dolor lacerante en el abdomen la hizo gemir. Tenía sangre en la boca y sentía como si 1000 cuchillos atravesaran su torso. «¿Hay alguien herido?», gritó una voz desde el exterior. Los primeros auxilios llegaron rápidamente. Lía escuchó voces urgentes, el sonido de sirenas aproximándose, el crujido de metal siendo cortado. Cuando finalmente la sacaron del autobús, su visión se nublaba por momentos. «Lesiones internas graves», escuchó decir a un paramédico. «Necesita cirugía inmediata». Mientras la cargaban en la camilla hacia la ambulancia, Lía alcanzó a ver el letrero dorado del Hospital San Rafael brillando contra la fachada de mármol. Ironías del destino, pensó con amargura antes de perder la consciencia. El lugar que representaba todo lo que ella rechazaba del sistema médico ahora podría ser el único capaz de salvar su vida. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un susurro suave, muy diferente al estruendo que había marcado el final de su día. En el interior, bajo luces halógenas inmaculadas, el doctor Julián Arismendi revisaba los últimos reportes médicos de la noche, sin saber que en pocos minutos tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre la vida de la mujer que acababa de ingresar. El doctor Julián Arismendi caminaba por los pasillos del Hospital San Rafael con la precisión de un reloj suizo. A los 37 años,
Era considerado no solo uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de España, sino también el más implacable. Sus colegas lo respetaban, sus subordinados lo temían, y sus pacientes. Bueno, sus pacientes pagaban fortunas por tener sus manos expertas operándolos. La bata blanca inmaculada se movía como una capa real mientras revisaba su reloj de titanio. Las 11:45 de la noche. Otra jornada que se extendía más allá de lo humanamente razonable, pero Julián había dejado de ser completamente humano hacía mucho tiempo. O al menos, eso se decía a sí mismo cada mañana frente al espejo de su ático en el barrio de Salamanca. Doctor Arizmendi, la voz de la enfermera jefe, Carmen Vidal, lo interrumpió mientras revisaba el expediente de su último paciente del día. Acabamos de recibir múltiples heridos por el accidente de autobús en Gran Vía. El más grave necesita cirugía inmediata. Julián alzó la vista de los papeles. Sus ojos grises como el acero templado no mostraron ninguna emoción particular. Carmen había trabajado con él durante 5 años y aún le costaba descifrar las expresiones de ese hombre que parecía tallado en mármol. ¿Estado del paciente?, preguntó con voz monótona, como si estuviera pidiendo el parte meteorológico. Mujer, 29 años. Lesiones internas graves, posible ruptura de bazo, hemorragia interna considerable. Los paramédicos estiman que tiene entre 30 y 40 minutos antes de que sea demasiado tarde. Julián cerró el expediente y se dirigió hacia el ascensor, con Carmen siguiendo sus pasos apresurados. El hospital a esa hora tenía una atmósfera fantasmal, iluminado apenas por las luces de emergencia y el resplandor azulado de los monitores médicos. ¿Seguro médico?, preguntó mientras esperaba el ascensor. Pública. Trabaja en el sistema sanitario estatal. La mandíbula de Julián se tensó imperceptiblemente. Carmen conocía esa expresión. Había visto cómo el doctor evaluaba no solo la condición médica de los pacientes, sino también su valor para el hospital. El San Rafael era una institución privada de élite y aunque legalmente debían atender emergencias, existían formas sutiles de priorizar. Las puertas del ascensor se abrieron con un pin suave y ambos entraron en el espacio reducido que olía a desinfectante y poder. Julián presionó el botón del piso de cirugía, pero antes de que las puertas se cerraran completamente, su teléfono móvil vibró con urgencia. El nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre. Hospital Clínico San Carlos. Urgente. Diga, contestó con voz tensa. Doctor Arizmendi, soy el doctor Herrera del San Carlos. Su esposa ha sufrido una complicación grave. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo se detuvo. Valeria. Su esposa había estado internada en cuidados intensivos durante las últimas 3 semanas, luchando contra un cáncer agresivo que había hecho metástasis. Los médicos habían sido claros. Era cuestión de días, quizás horas. ¿Qué tipo de complicación?, logró articular mientras Carmen lo observaba con preocupación. Fallo respiratorio. Hemos logrado estabilizarla temporalmente, pero, doctor, si quiere despedirse, este podría ser el momento. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de cirugía. Julián vio las luces brillantes del quirófano, escuchó el pitido constante de las máquinas, sintió el peso de 2 vidas en sus manos. Una mujer desconocida que trabajaba por vocación en el sistema público y su esposa, la mujer que había amado durante 10 años. Doctor, Carmen lo llamó suavemente. El tiempo se agota para la paciente del accidente. Julián miró hacia el quirófano, donde ya estaban preparando todo para la cirugía de emergencia, luego hacia el ascensor, que podía llevarlo de regreso al parking y directo al lecho de muerte de su esposa. Sus manos, siempre tan firmes, temblaron casi imperceptiblemente. Consiga al doctor Montenegro, dijo finalmente con voz áspera, que él se haga cargo de la cirugía. Doctor, Montenegro está en otra operación. Usted es el único disponible con la experiencia necesaria para... Entonces busque a quien esté libre, la interrumpió bruscamente. Yo no puedo hacerme cargo de este caso. Carmen lo miró con incredulidad. En 5 años trabajando junto a él, jamás había visto a Julián Arizmendi rechazar una cirugía. Era obsesivo con su trabajo, perfeccionista hasta la médula. Pero doctor, ella podría morir si... He dicho que no, estalló, con una voz que resonó por todo el pasillo. Encuentren a otro cirujano. Yo tengo que irme. Sin más explicaciones, Julián se dirigió hacia el ascensor, dejando atrás el olor a antiséptico,
los sonidos de las máquinas vitales y la mirada de reproche de Carmen. Mientras las puertas se cerraban, alcanzó a escuchar por el intercomunicador: código rojo en quirófano 3. Necesitamos cirujano disponible inmediatamente. El ascensor descendía lentamente hacia el parking subterráneo, y con cada piso que bajaba, Julián sentía como algo se quebraba en su interior. Había tomado la decisión más humana de su vida y al mismo tiempo la más despiadada. En algún lugar arriba, una mujer luchaba por su vida sin saber que el hombre que podría salvarla había elegido amar por encima del juramento hipocrático. Su reflejo en las puertas metálicas del ascensor le devolvió la imagen de un extraño, un hombre roto fingiendo ser de acero, un salvador que acababa de condenar a una inocente para intentar salvar su propio corazón. El Hospital San Rafael continuó funcionando esa noche, pero algo había cambiado para siempre en sus pasillos de mármol y cristal. La doctora Isabel Moreno había terminado su turno hacía 2 horas, pero el sándwich de jamón serrano a medio comer sobre su escritorio demostraba que aún no había encontrado tiempo para una cena decente. A los 42 años, era la cirujana general más respetada del Hospital San Rafael, aunque también la más subestimada por su género en un mundo dominado por egos masculinos. El código rojo que resonó por los altavoces la hizo levantar la vista de los informes que revisaba. Escuchó los pasos apresurados en el pasillo, las voces urgentes del personal médico, y algo en su instinto le dijo que se dirigiera hacia el área de emergencias. «¿Qué tenemos?», preguntó a Carmen Vidal, quien corría hacia ella con expresión desesperada. Mujer de 29 años, accidente de autobús, hemorragia interna masiva, posible ruptura de vaso. El doctor Arismendi se negó a operarla, y no encontramos a ningún otro cirujano disponible. Isabel sintió que la sangre se le helaba. Conocía a Julián lo suficiente para saber que algo extraordinario debía haber pasado para que rechazara una cirugía de emergencia. Pero no tenía tiempo para cuestionamientos. «Prepárala para cirugía inmediatamente. Yo me hago cargo». Mientras corría hacia el quirófano, Isabel vio por primera vez el rostro de la paciente. Era joven, con facciones delicadas enmarcadas por cabello castaño, ahora manchado de sangre. Sus manos, que descansaban inertes sobre la camilla, tenían callos característicos de quien trabajaba con esfuerzo físico. En su muñeca llevaba una pulsera simple con la inscripción «Por cada sonrisa que devuelvo». «¿Cómo se llama?», preguntó mientras se lavaba las manos con movimientos mecánicos pero precisos. «Lía Mendoza Barreto, fisioterapeuta pediátrica del Hospital La Paz», respondió el anestesiólogo Dr. Vega. Isabel cerró los ojos por un momento. Una colega, una mujer que, como ella, había dedicado su vida a sanar otros. La ironía era cruel. Una sanadora necesitaba ser sanada, y el sistema que debería protegerla la había abandonado. «Tensión arterial bajando rápidamente», anunció la enfermera instrumentista. 80-50 y descendiendo. «Aumenten la perfusión. Necesitamos más sangre tipo O negativo», ordenó Isabel mientras se colocaba los guantes estériles. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde el accidente?» 43 minutos. Demasiado tiempo. Isabel sabía que cada minuto de retraso reducía dramáticamente las posibilidades de supervivencia. Mientras realizaba la incisión inicial, no pudo evitar pensar en Julián. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había abandonado a esta mujer? La cirugía fue una batalla contra el tiempo y la anatomía destrozada. El vaso había estallado como un globo reventado, inundando la cavidad abdominal de sangre. Isabel trabajó con la precisión de una orfebre y la velocidad de una piloto de carreras, suturando vasos sanguíneos, limpiando fragmentos de órganos, reconstruyendo lo que el impacto había destruido. «Doctora, tenemos problemas», dijo el doctor Vega desde su puesto. «La tensión sigue bajando. Puede estar entrando en shock hemorrágico». «No en mi quirófano», murmuró Isabel entre dientes. «Denme más epinefrina y preparen otra unidad de sangre». Durante 3 horas y 40 minutos, Isabel luchó por la vida de una mujer que no conocía, pero que ya consideraba como una hermana. Cada punto de sutura era un acto de fe. Cada decisión quirúrgica era una oración silenciosa. El personal del quirófano trabajaba como una orquesta perfectamente sincronizada, cada uno entendiendo que estaban presenciando algo más que una operación médica. Era una batalla entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación.
Cuando finalmente cerró la última incisión, el silencio en el quirófano era absoluto, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Isabel se quitó los guantes manchados de sangre y miró el rostro ahora pacífico de Lía. «Lo logramos», susurró más para sí misma que para los otros. «Va a vivir». El aplauso espontáneo del equipo médico resonó por el quirófano como una sinfonía de alivio. Isabel sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, ocultas detrás de la mascarilla quirúrgica. 3 días después, cuando Lía finalmente abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que vio fue el rostro cansado pero sonriente de Isabel, quien había permanecido a su lado durante las horas más críticas. «¿Cómo se siente?», preguntó Isabel con voz suave. Lía intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. Isabel le acercó un vaso con agua y una pajita. «Gracias», logró susurrar Lía después de beber. «¿Usted me salvó?» «Nos salvamos mutuamente», respondió Isabel apretando suavemente su mano. «Usted me recordó por qué elegí ser médico». Fue entonces cuando Carmen Vidal entró a la habitación con expresión incómoda. Isabel conocía esa mirada. Había noticias que dar. «Lía, hay algo que debes saber sobre la noche del accidente», comenzó Carmen mirando a Isabel en busca de apoyo. El cirujano que inicialmente iba a operarla se negó a hacerlo. Lía frunció el ceño, confundida por la morfina, pero captando la gravedad del momento. «¿Se negó por qué?». Isabel intercambió una mirada significativa con Carmen. Sabían que Lía tenía derecho a la verdad, aunque fuera dolorosa. Era el doctor Julián Arizmendi, director del hospital. Consideró que no era una prioridad esa noche. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Lía cerró los ojos procesando la información. Un médico, alguien que había jurado proteger vidas, había decidido que la suya no valía la pena salvar. «¿Dónde está ahora?», preguntó con voz apenas audible. «Su esposa murió esa misma noche en otro hospital», respondió Isabel suavemente. «Al parecer, tuvo que elegir entre salvarla a usted o despedirse de ella». Lía asintió lentamente. El dolor físico de la cirugía no era nada comparado con la punzada que sintió en el pecho. No era solo el rechazo lo que dolía, sino la comprensión de que para algunos su vida había sido una opción descartable. «Entiendo», susurró. «Pero eso no lo justifica». Isabel apretó su mano una vez más. En los ojos de Lía vio algo que la tranquilizó y la preocupó a la vez. No había odio, pero sí una determinación férrea. Esta mujer había sobrevivido por algo más que suerte médica. Había sobrevivido porque tenía una misión que cumplir. Lo que ninguna de las dos sabía era que, en ese mismo momento, en su oficina del último piso, Julián Arizmendi leía el informe quirúrgico de la operación que había rechazado y por primera vez en años lloraba por alguien que no fuera su esposa muerta. 6 meses después del accidente, Lía se encontraba frente al espejo de su pequeño baño en Lavapiés, observando la cicatriz que atravesaba su abdomen como un mapa de supervivencia. La marca ya no le dolía físicamente, pero cada vez que la veía recordaba esa noche que había cambiado todo, no solo por el accidente, sino por la lección más cruda que había recibido sobre la naturaleza humana. Sus dedos trazaron suavemente la línea irregular mientras recordaba las palabras del doctor Montenegro, quien había supervisado su recuperación. «Es usted un milagro médico, señorita Mendoza. La mayoría de las personas con lesiones como las suyas no habrían sobrevivido». Pero Lía sabía que no había sido solo un milagro médico. Había sido la dedicación férrea de la doctora Isabel Moreno, quien se había convertido en algo más que su médica tratante. Era su mentora, y ahora una amiga querida. El timbre del apartamento la sacó de sus pensamientos. Era Rocío, su hermana menor, quien llegaba con una sonrisa radiante y una bolsa de churros de la churrería de la esquina. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con la propuesta?», preguntó Rocío mientras preparaba café en la pequeña cocina, evitando cuidadosamente mencionar el tema que las había mantenido despiertas durante varias noches de conversación. Lía sostuvo en sus manos la carta oficial que había recibido una semana atrás. El papel tenía el membrete dorado de la Clínica de Rehabilitación Integral Esperanza, una de las instituciones pediátricas más prestigiosas de Madrid, ubicada en el exclusivo distrito de Chamberí. «Estimada señora Mendoza Barreto, tras revisar su excepcional historial profesional y las recomendaciones de la doctora Isabel Moreno,
Nos complace ofrecerle el puesto de fisioterapeuta pediátrica senior en nuestra institución. Su experiencia en casos complejos y su enfoque humanizado del tratamiento coinciden perfectamente con nuestra filosofía de atención. No sé si estoy lista para trabajar en el sector privado, murmuró Lía, dejando la carta sobre la pequeña mesa de comedor. Todo lo que representan esos lugares. Rocío se sentó frente a ella, sus ojos marrones idénticos a los de Lía brillando con determinación. Hermana, no puedes permitir que la experiencia con ese médico arrogante defina tu futuro. Piensa en todos los niños que podrías ayudar. Además, el salario te permitiría mudarte a un lugar mejor, quizás cerca de mamá en Alcalá. Lía sabía que Rocío tenía razón. Durante los meses de recuperación, había estado viviendo de sus ahorros y la ayuda de la familia. Su trabajo de medio tiempo en el Centro de Rehabilitación Público apenas cubría los gastos básicos, y aunque amaba lo que hacía, también entendía que necesitaba estabilidad económica para seguir ayudando a otros. El teléfono móvil de Lía vibró con un mensaje de texto. Era de Danielito, el niño cuyo dibujo había estado en su mochila la noche del accidente. Señorita Lía, ayer corrí una carrera en el colegio y quedé segundo. ¿Cuándo vuelve a visitarnos? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Lía por primera vez en semanas. Esos mensajes llegaban regularmente. Pequeños updates de vida de los niños que había tratado, recordatorios de por qué había elegido esa profesión en primer lugar. Voy a aceptar, dijo finalmente con voz firme, pero con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Voy a seguir haciendo trabajo voluntario los fines de semana en centros públicos. Y si alguna vez siento que estoy perdiendo mi esencia, que me estoy convirtiendo en el tipo de profesional que antepone el dinero a las personas, me voy inmediatamente. Rocío aplaudió emocionada, derramando un poco de café sobre la mesa en el proceso. 2 semanas después, Lía caminaba por los pasillos inmaculados de la Clínica Esperanza, observando las instalaciones que parecían más un hotel de 5 estrellas que un centro médico. Alfombras persas cubrían pisos de mármol, cuadros originales decoraban las paredes, y el aroma de flores frescas reemplazaba el típico olor a desinfectante de los hospitales públicos. La directora, doctora Mercedes Castell, era una mujer elegante de unos 50 años que llevaba un collar de perlas auténticas y hablaba con la precisión de alguien acostumbrada a dar órdenes. Señorita Mendoza, esperamos que se sienta cómoda aquí. Nuestros pacientes pertenecen a las familias más influyentes de Madrid, por lo que la discreción y la excelencia no son opciones, sino requisitos fundamentales. Lía asintió mientras la seguía por el recorrido, intentando no juzgar el lujo excesivo que la rodeaba. Al final del pasillo, se detuvieron frente a una sala de rehabilitación infantil que la dejó sin aliento. Era 3 veces más grande que cualquier espacio similar donde había trabajado antes, equipada con tecnología de última generación y juguetes terapéuticos que probablemente costaban más que su salario mensual anterior. Su primer paciente llegará mañana por la mañana, continuó la doctora Castell, consultando una tableta digital. Es un caso especial. El niño sufrió un accidente doméstico hace 3 meses y tiene paralización parcial en las piernas. Sus progresos han sido limitados con los terapeutas anteriores. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Lía, su instinto profesional activándose inmediatamente. Cayó por las escaleras de su casa. 4 años de edad, un niño encantador, pero muy retraído desde la muerte de su madre hace algunos meses. Su padre es, bueno, digamos que es una persona muy influyente en el sector médico de la ciudad. Algo en el tono de voz de la directora hizo que Lía prestara más atención. ¿Puedo ver el expediente médico? La doctora Castell le entregó una carpeta gruesa con el sello de confidencialidad. Lía la abrió mientras caminaban hacia su nueva oficina, leyendo los detalles del caso. Martín Arismendi Herrera, 4 años, traumatismo medular parcial, pérdida de movilidad en extremidades inferiores, estado emocional depresivo tras duelo maternal. Lía se detuvo en seco cuando leyó el nombre completo del padre responsable, Dr. Julián Arismendi Vega. El mundo pareció girar a su alrededor. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el expediente que contenía la foto de un niño de ojos grises tristes, idénticos a los del hombre que había decidido que su vida no valía la pena salvar 6 meses atrás. ¿Se encuentra bien, señorita Mendoza?, preguntó la doctora Castell con preocupación.
Entiendo que puede ser abrumador al principio, pero estoy segura de que... Estoy bien, logró articular Lía cerrando el expediente. Solo necesito un momento para procesar toda la información. Esa noche, en su apartamento de Lavapiés, Lía se quedó despierta hasta el amanecer, mirando la foto del pequeño Martín y enfrentando el dilema más complejo de su carrera profesional. ¿Podría separar su dolor personal de su vocación médica? ¿Sería capaz de ayudar al hijo del hombre que la había abandonado a su suerte? Al amanecer, mientras observaba los primeros rayos de sol filtrarse por su ventana, Lía tomó una decisión que definiría no solo su futuro profesional, sino también su crecimiento como ser humano. Había sobrevivido para algo más grande que su propio dolor. Había sobrevivido para demostrar que la compasión siempre debe triunfar sobre la venganza, incluso cuando duele el alma. La clínica Esperanza Infantil era exactamente lo opuesto a todo lo que Lía había conocido en su carrera. Los pasillos brillaban con luz natural, que se filtraba a través de enormes ventanales. Las paredes estaban decoradas con murales coloridos de cuentos infantiles, y el aire olía a limpieza, sin el agobiante aroma medicinal que caracterizaba los hospitales públicos. «Bienvenida a tu primer día», le dijo la doctora Patricia Sandoval mientras la guiaba por las instalaciones. «Como te expliqué en la entrevista, te hemos asignado algunos casos especiales. Niños que han tenido experiencias difíciles con otros terapeutas o cuyas familias prefieren un enfoque más personalizado». Lía asintió, observando a través de los cristales de las salas de terapia. Había equipamiento de última generación, colchonetas de colores brillantes, juguetes terapéuticos que debían costar más que su sueldo mensual anterior. Era impresionante, pero también intimidante. «¿Cuántos niños tendré a mi cargo inicialmente?» «5 pacientes para empezar. Queremos que te adaptes gradualmente. El primero está programado para esta tarde, a las 3. Se llama Martín Arismendi, 4 años, diagnóstico de parálisis parcial en extremidades inferiores tras un accidente doméstico». El apellido la golpeó como un puñetazo en el estómago, pero Lía logró mantener una expresión neutra. No podía ser coincidencia. En Madrid había miles de Arismendi, pero algo en el tono cuidadoso de la doctora Sandoval le decía que no era un caso común. ¿Alguna particularidad que deba conocer? La doctora Sandoval se detuvo frente a la sala de terapia, que sería su nueva oficina, y la miró con expresión seria. «Es un caso complejo, Lía. El niño perdió a su madre hace 7 meses en un accidente de tráfico. Desde entonces, apenas habla, se niega a cooperar en las sesiones y ha tenido 3 fisioterapeutas diferentes que no lograron conectar con él. Su padre es, bueno, digamos que es una persona muy exigente y con pocos recursos emocionales para manejar la situación. El padre también está involucrado en el tratamiento. El doctor Arismendi es médico, director del Hospital San Rafael. Es un hombre brillante, pero intimidante. Ha sido muy claro en que espera resultados rápidos y medibles. Francamente, Lía, te asignamos este caso porque creemos que tienes el perfil perfecto para llegar a este niño». Lía sintió cómo se le secaba la boca. Doctor Arismendi, Hospital San Rafael. No había duda posible. El hombre que había decidido que su vida no valía la pena salvar, ahora necesitaba que ella salvara a su hijo. El universo tenía un sentido del humor retorcido. «Estoy lista», mintió, forzando una sonrisa profesional. Las horas pasaron como en cámara lenta hasta que llegó el momento de la cita. Lía había preparado cuidadosamente la sala con juguetes apropiados para la edad y juegos que podían adaptarse a ejercicios terapéuticos. Llevaba su bata favorita, la de color azul cielo que los niños siempre preferían a las blancas porque parecía menos de hospital. A las 3 en punto exacto, escuchó voces en el pasillo, una voz masculina, grave y autoritaria, que le erizó la piel. Luego una voz infantil, apenas un susurro que respondía con monosílabos. La puerta se abrió y Lía vio primero a un hombre alto, de espaldas anchas, cabello negro peinado hacia atrás, y esa postura rígida que recordaba perfectamente. Llevaba un traje oscuro impecable y sostenía de la mano a un niño pequeño. Cuando el doctor Julián Arismendi se giró para presentarse, sus ojos grises se encontraron con los de ella, y el mundo se detuvo. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Lía vio cómo el color se desvanecía de su rostro, cómo su mandíbula se tensaba,
cómo sus ojos se llenaban de algo que parecía una mezcla de shock, culpa y pánico. Usted, logró articular con voz ronca. Soy Lía Mendoza, la nueva fisioterapeuta de su hijo. Respondió ella con voz más firme de lo que se sentía. Un placer conocerlo, doctor Arizmendi. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Julián parecía haber olvidado cómo respirar, y Lía luchaba contra todas las emociones que amenazaban con desbordarla. Pero entonces, una vocecita tímida rompió la tensión. ¿Eres mi nueva doctora? Lía bajó la mirada hacia el niño y sintió que su corazón se derretía. Martín era una versión en miniatura de su padre, con los mismos ojos grises pero infinitamente más cálidos, el mismo cabello oscuro pero despeinado de forma adorable. Llevaba una camiseta de superhéroes y unos jeans que le quedaban un poco grandes, como si hubiera perdido peso recientemente. No soy doctora, soy fisioterapeuta. Se arrodilló para estar a su altura. Eso significa que voy a ayudarte a que tus piernas se sientan mejor. ¿Te parece bien? Martín asintió tímidamente, y por primera vez en meses, Lía sintió esa conexión inmediata que había extrañado tanto en su trabajo. Este niño necesitaba ayuda, y ella estaba aquí para dársela. El hecho de quién fuera su padre no podía importar. Doctor Arizmendi, dijo sin levantar la vista de Martín, ¿podría darme 5 minutos a solas con su hijo? Es parte de mi proceso inicial de evaluación. Julián tardó varios segundos en responder, como si estuviera procesando una información demasiado compleja para su cerebro. Yo, por supuesto, estaré en la sala de espera. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Lía sintió que podía respirar de nuevo. Se centró completamente en Martín, quien la observaba con curiosidad. ¿Sabes qué, Martín? Creo que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Por primera vez desde que había entrado a la clínica, el niño sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina, y en ese momento, Lía supo que, sin importar lo complicado que fuera su pasado con el doctor Arizmendi, haría todo lo que estuviera en su poder por devolver la luz a los ojos de ese pequeño. En la sala de espera, Julián se sentó con las manos temblorosas, preguntándose si esto era el castigo del universo por sus decisiones pasadas, o su oportunidad de redención. Lo único que sabía con certeza era que la mujer a quien una vez había condenado ahora tenía en sus manos la recuperación de lo más importante que le quedaba en el mundo, su hijo. 3 semanas habían pasado desde aquel primer encuentro y la rutina se había vuelto una danza silenciosa de profesionalismo y tensión contenida. Cada martes y jueves a las 3 de la tarde, Julián traía a Martín para su sesión, intercambiaba las formalidades necesarias con Lía y se sentaba en la sala de espera como una estatua de mármol hasta que terminara la terapia. «Hoy vamos a intentar algo diferente, campeón», le dijo Lía a Martín mientras preparaba una serie de bloques de colores en el suelo. «¿Te acuerdas del juego de construcción que tanto te gustó la semana pasada?» Martín asintió con entusiasmo. En estas 3 semanas había florecido de manera sorprendente. Su sonrisa apareció con mayor frecuencia. Comenzó a hacer preguntas sobre los ejercicios e incluso había empezado a contarle pequeñas historias sobre su colegio y sus compañeros de clase. «Pero esta vez», continuó Lía, «vamos a construir la torre más alta de Madrid. ¿Crees que podrás ayudarme a llegar hasta allá?» Señaló una marca en la pared que estaba deliberadamente fuera de su alcance desde la posición sentada. «Sí», exclamó Martín, y por primera vez en semanas intentó ponerse de pie sin ayuda. Sus pequeñas piernas temblaron por el esfuerzo, pero logró mantenerse erguido durante casi 10 segundos antes de volver a sentarse en la colchoneta. Los ojos de Lía se llenaron de lágrimas que rápidamente disimuló. «Eso fue increíble. ¿Has visto lo fuerte que te has vuelto?» «¿De verdad?», preguntó Martín con los ojos brillantes de emoción. «¿Se lo puedo contar a papá?» Lía sintió una punzada en el pecho. Durante estas semanas había notado cómo los ojos del niño se apagaban cada vez que hablaba de su padre. No era por falta de amor, sino por la distancia emocional que percibía. Julián era cariñoso, pero torpe, protector pero distante, como si no supiera cómo conectar con su propio hijo. «Por supuesto que se lo puedes contar. Estoy segura de que estará muy orgulloso». Mientras continuaban con los ejercicios, Lía no pudo evitar notar que Martín había comenzado a hablar más sobre su mamá. Al principio había sido solo pequeñas menciones, pero gradualmente se había convertido en historias completas. «¿Sabes?»,
Mi mamá también tenía el pelo como tú, le dijo Martín mientras estiraba las piernas con ayuda de Lía. Y cuando yo me lastimaba, ella me cantaba una canción para que no me doliera. ¿Te acuerdas de cómo era la canción? Martín comenzó a tararear una melodía suave y melancólica que Lía reconoció como una nana tradicional española. Su voz era dulce, pero estaba cargada de una tristeza que no debería existir en un niño de 4 años. «Es muy bonita», dijo Lía suavemente. «Tu mamá tenía muy buen gusto musical. Papá ya no canta», murmuró Martín, concentrándose en sus ejercicios. «Desde que mamá se fue al cielo, papá no canta, no sonríe, y a veces se olvida de cenar conmigo». El corazón de Lía se partió en 1000 pedazos. Había estado tan enfocada en su propio dolor y resentimiento hacia Julián que había olvidado que él también era humano, que también sufría, que también había perdido a alguien importante esa noche horrible hace 7 meses. ¿Sabes qué, Martín? Creo que a veces los papás también necesitan ayuda para recordar cómo sonreír, igual que tú necesitaste ayuda para recordar cómo usar tus piernas. Martín la miró con esos ojos grises tan parecidos a los de su padre, pero infinitamente más sabios de lo que correspondía a su edad. ¿Tú podrías ayudar a mi papá también? La pregunta la golpeó como un rayo. Lía se quedó sin palabras por un momento, luchando contra las emociones contradictorias que la invadían. «Creo que tu papá es muy afortunado de tenerte», respondió finalmente, evadiendo la pregunta directa. «Estoy segura de que tú eres lo más importante en su mundo». Cuando terminó la sesión y salió a buscar a Julián, lo encontró de pie frente a los grandes ventanales de la sala de espera, observando el tráfico de Madrid con expresión perdida. Llevaba el mismo traje impecable de siempre, pero había algo diferente en su postura. Parecía más pequeño, más vulnerable. «Doctor Arismendi», lo llamó suavemente. Él se giró inmediatamente, como si hubiera estado esperando su voz. «¿Cómo estuvo la sesión?», preguntó con esa formalidad fría que había mantenido durante 3 semanas. «Muy bien». Martín logró mantenerse de pie por casi 10 segundos sin ayuda. «Es un progreso extraordinario para el tiempo que llevamos trabajando». Por primera vez en semanas vio algo parecido a alivio genuino en los ojos de Julián. «¿En serio? Él no me había contado». «Doctor Arismendi». Lía dudó un momento, pero decidió que Martín merecía que alguien abogara por él. «¿Podríamos hablar un momento?» «Sobre el tratamiento, por supuesto». Julián asintió, claramente incómodo, pero dispuesto a escuchar. «He notado que Martín está haciendo progresos físicos excelentes, pero emocionalmente creo que necesita más conexión con usted. Los niños que han sufrido traumas tienden a recuperarse más rápido cuando sienten estabilidad emocional en casa». Julián bajó la mirada, como si acabara de recibir un diagnóstico devastador. «Yo no sé cómo hacer eso. Desde que Valeria murió, siento que todo lo que toco se rompe. No quiero lastimarlo más de lo que ya está lastimado». Era la primera vez que Julián mostraba vulnerabilidad frente a ella. Lía sintió cómo su armadura de resentimiento se agrietaba ligeramente. «Los niños son más resistentes de lo que creemos, doctor Arismendi. Solo necesitan saber que los amamos, incluso cuando nosotros mismos estamos rotos». Julián la miró a los ojos por primera vez en semanas, y en esa mirada, Lía vio al hombre que había perdido todo en una sola noche. Su esposa, su fe en sí mismo, y casi a su hijo también. «¿Cómo lo hace usted?», preguntó con voz ronca. «¿Cómo logra que confíe en usted cuando yo, que soy su padre, no puedo?». La pregunta era tan honesta, tan desgarradora, que Lía sintió cómo las últimas defensas se desmoronaban en su interior. «Porque le hablo desde el corazón, no desde el miedo», respondió suavemente. «Y porque he aprendido que a veces, para sanar a otros, primero tenemos que permitirnos sanar nosotros mismos». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de 2 personas que finalmente se veían como seres humanos, no como enemigos. «Gracias», dijo Julián finalmente, «por ayudarlo, por no abandonarlo cuando supo quién era yo». Lía asintió, sin saber qué responder. Cuando Julián se marchó con Martín, quien le contaba emocionado sobre su logro del día, se quedó parada en la sala de espera, preguntándose si acababa de dar el primer paso hacia el perdón o si simplemente había comenzado a caminar por un sendero aún más complicado. Lo que no sabía era que en el coche, mientras conducía de vuelta a casa,
Julián miraba a su hijo por el espejo retrovisor y por primera vez en meses se atrevió a pensar que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para ambos. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando Lía preparaba los ejercicios para la sesión de Martín esa tarde. La voz al otro lado del teléfono era tensa, casi desesperada. «Señorita Mendoza, soy Julián, doctor Arizmendi. Necesito cancelar la cita de hoy. Martín tuvo una recaída anoche y...» Su voz se quebró ligeramente. «No puede caminar en absoluto. Los médicos dicen que puede ser psicológico, relacionado con el trauma, pero yo voy para allá», lo interrumpió Lía sin pensarlo 2 veces. «¿En qué hospital están?» «En el San Rafael. Pero no tiene que...» «Doctor Arizmendi, Martín es mi paciente. Estaré allí en 30 minutos». El viaje en taxi hasta el hospital fue una montaña rusa de emociones para Lía. No había pisado el San Rafael desde la noche del accidente, y regresar a esos pasillos de mármol removió memorias que había intentado enterrar. Pero la preocupación por Martín era más fuerte que su miedo al pasado. Encontró a Julián en la sala de espera de pediatría, desplomado en una silla con la cabeza entre las manos. Su impecable apariencia había desaparecido, la camisa arrugada, el cabello despeinado, ojeras profundas que hablaban de una noche sin dormir. «¿Cómo está?», preguntó sentándose a su lado. Julián levantó la vista, y Lía vio en sus ojos la misma desesperación que había visto en tantos padres a lo largo de su carrera. «Físicamente está bien. Las piernas funcionan perfectamente según todos los exámenes, pero él dice que no puede sentirlas. Anoche se despertó gritando, diciendo que había soñado que su mamá se lo llevaba con ella y que ya no podía caminar para quedarse conmigo». El corazón de Lía se encogió. Los traumas infantiles podían manifestarse de formas impredecibles, y la mente de un niño de 4 años podía crear barreras físicas reales para protegerse del dolor emocional. «¿Puedo verlo?». Julián asintió y la guió por pasillos que le resultaban dolorosamente familiares hasta llegar a una habitación privada decorada con personajes de dibujos animados. Martín estaba acurrucado en la cama, abrazando un peluche de un superhéroe, con los ojos hinchados de llorar. «¡Lía!», exclamó al verla extendiéndole los brazos. Ella se acercó y lo abrazó con ternura, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. «Hola, campeón. Tu papá me contó que tuviste una noche difícil». «No puedo caminar, Lía. Intenté levantarme para ir al baño, pero mis piernas no me obedecen. ¿Voy a quedarme así para siempre?». Lía miró por encima del hombro de Martín y vio a Julián parado en la puerta, con una expresión de impotencia absoluta. Por primera vez, se dio cuenta de que este hombre poderoso, este cirujano brillante capaz de salvar vidas con sus manos, se sentía completamente inútil ante el dolor de su propio hijo. «¿Sabes qué, Martín? A veces nuestro cuerpo se confunde cuando nuestro corazón está muy triste. Es como cuando tienes fiebre y te duele todo, aunque no te hayas lastimado. ¿Crees que tu corazón está triste por algo?». Martín asintió lentamente. «Anoche soñé con mamá. Me dijo que me extrañaba mucho y que quería que fuera con ella. Pero si me voy, papá va a quedarse solo, y él ya está muy triste. No sé qué hacer». Lía sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. La sabiduría y el altruismo de este niño pequeño la devastaron completamente. «¿Sabes qué creo yo, Martín? Creo que tu mamá te visitó en sueños no para llevarte con ella, sino para recordarte lo mucho que te ama. Y creo que ella querría que tú y tu papá se cuiden el uno al otro, ¿no te parece? Pero papá no me necesita. Él es muy inteligente y muy importante. Yo solo soy un niño». La voz de Julián resonó desde la puerta, ronca de emoción contenida. «Martín, mírame». El niño se giró hacia su padre, quien se acercó lentamente a la cama y se sentó en el borde. «Hijo, tú eres lo más importante que tengo en este mundo. Sin ti, yo no soy nada, ni inteligente, ni importante, ni nada. Solo soy tu papá, y eso es lo único que realmente me importa». Era la primera vez que Lía veía a Julián mostrar sus emociones tan abiertamente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y su voz tenía una vulnerabilidad que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado durante meses. «¿De verdad, papá? De verdad, campeón. Y si me permites, me gustaría aprender a ser mejor papá para ti. ¿Me ayudas?». Martín asintió y se lanzó a los brazos de su padre. Lía los observó abrazarse,
y por primera vez sintió que tal vez había algo hermoso emergiendo de tanto dolor. Pero su momento de paz se vio interrumpido por una voz fría desde la puerta. ¡Qué conmovedor! Los tres se giraron para ver a una mujer elegante de unos 60 años, vestida con un traje de diseñador y una expresión de desdén aristocrático. Lía reconoció inmediatamente los ojos grises familiares. Era la madre de Julián. «Mamá». Julián se tensó inmediatamente. «No te esperaba». «Evidentemente». «¿Quién es ella?», preguntó señalando a Lía con desdén. «Es Lía, abuela», respondió Martín alegremente. «Ella me está enseñando a caminar otra vez». La mujer evaluó a Lía de pies a cabeza con una mirada que podría congelar el infierno. «Ya veo. ¿Y cuáles son exactamente sus credenciales, señorita?» «Mendoza, Lía Mendoza. Soy fisioterapeuta pediátrica certificada con especialización en trauma infantil». Julián, necesitamos hablar. A solas». «Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí», respondió Julián con firmeza que sorprendió a Lía. «Muy bien, he estado investigando a tu nueva empleada y he descubierto cosas muy interesantes sobre su pasado. ¿Sabías que ella estuvo internada en este mismo hospital hace 7 meses, la noche que murió Valeria?» El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con cuchillo. Lía sintió como toda la sangre abandonaba su rostro, mientras que Julián se ponía pálido como papel. «¿Qué estás insinuando, mamá?» «No insinúo nada, Julián. Afirmo que esta mujer es la paciente que tú rechazaste operar la noche que perdiste a tu esposa. Y ahora, casualmente, aparece en la vida de mi nieto. ¿No te parece demasiada coincidencia?» Martín miraba confundido entre los adultos, sintiendo la tensión pero sin entender su origen. «Lía», dijo Julián con voz ronca. «¿Es cierto?» Ella asintió lentamente, incapaz de mentir frente a Martín. «Sí, yo era la paciente del accidente de autobús». «Pero eso no cambia nada de lo que he hecho por Martín. Cambia todo», explotó la madre de Julián. «Esta mujer obviamente está aquí por venganza. Está manipulando a mi nieto para lastimar a mi hijo. Es una oportunista». «¡Basta!», gritó Julián, poniéndose de pie. «Mamá, sal de aquí. Ahora. No pienso permitir que esta mujer...». «He dicho que salgas». La mujer se marchó con una mirada de furia, pero no sin antes dirigirle a Lía una sonrisa helada que prometía consecuencias. Cuando se quedaron solos, el silencio era asfixiante. Martín se había acurrucado contra su padre, asustado por los gritos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Julián finalmente. «Porque sabía que esto pasaría. Sabía que dudarías de mis intenciones, que pensarías que estoy aquí por motivos equivocados. ¿Y no es así?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Lía se puso de pie, luchando por mantener la dignidad. «Si eso es lo que piensas después de todo lo que he hecho por Martín, entonces tal vez tu madre tenga razón sobre algo. Tal vez es hora de que busquen otra fisioterapeuta». Salió de la habitación sin mirar atrás, con el corazón hecho pedazos y la certeza de que acababa de perder no solo un paciente, sino también la oportunidad de algo que ni siquiera había sabido que quería. Detrás de ella, escuchó la voz de Martín preguntando: «Papá, ¿por qué se fue Lía? ¿Hice algo malo?». Y supo que aunque su corazón estuviera roto, el de ese niño lo estaba aún más. 2 semanas habían pasado desde aquel día devastador en el hospital, y la vida de cada uno había cambiado de maneras que ninguno había anticipado. Lía se había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba a sus colegas. Llegaba a la clínica antes del amanecer y se marchaba cuando las luces de Madrid ya brillaban en la oscuridad. La doctora Sandoval había intentado hablar con ella varias veces, pero Lía había perfeccionado el arte de mantener conversaciones profesionales sin tocar temas personales. «No puedes seguir así», le dijo Rocío un domingo mientras almorzaban en casa de sus padres en Alcalá de Henares. «Mamá dice que apenas has probado la paella y esa receta es tu favorita desde pequeña». Lía removió distraídamente los granos de arroz con el tenedor, sin apetito real por la comida, que normalmente le traía recuerdos felices de la infancia. «Estoy bien, Rocío, solo concentrada en mis otros pacientes». «¿Los otros pacientes incluyen al niño que no has dejado de mencionar en 2 meses? ¿Martín?». El nombre la golpeó como siempre lo hacía ahora, con una mezcla de dolor y añoranza que se había vuelto constante en su pecho. «Ya no es mi paciente», respondió con voz neutra. «Pero sigues pensando en él». Lía no respondió porque era cierto.
Cada noche se despertaba preguntándose cómo estaría Martín, si habría vuelto a caminar, si seguiría teniendo pesadillas, si la extrañaba tanto como ella lo extrañaba a él. Mientras tanto, en su oficina del Hospital San Rafael, Julián revisaba por 20ª vez esa semana el informe médico que había encontrado archivado en los registros de emergencias, el documento que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella noche horrible. Paciente: Lía Mendoza Barreto. Hora de ingreso 23:47. Causa del retraso quirúrgico. Cirujano principal no disponible por emergencia familiar. Cirugía realizada por doctora Isabel Moreno a las 02:15. Estado del paciente: crítico pero estable post-cirugía. Las palabras se difuminaban ante sus ojos mientras recordaba cada detalle de esa noche. La llamada sobre Valeria, la desesperación, la decisión imposible entre dos vidas. Pero ahora, leyendo el informe oficial, se daba cuenta de algo que había tratado de ignorar durante meses. Técnicamente, Lía nunca había estado en peligro inmediato de muerte cuando él la rechazó. Los paramédicos habían sobreestimado la gravedad de su estado. Había sido su orgullo herido, su necesidad de culpar a alguien por la pérdida de Valeria, lo que había convertido una decisión médica difícil en una traición personal. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Doctor, Arismendi, tiene una llamada de la directora de la clínica Esperanza Infantil». El estómago se le encogió. Desde que Lía había dejado de tratar a Martín, su hijo había retrocedido considerablemente. No solo había perdido la movilidad que había ganado, sino que había vuelto al mutismo casi completo que había mostrado después de la muerte de su madre. «Doctor Arismendi», la voz de la doctora Sandoval sonaba profesional pero preocupada. «Necesitamos hablar sobre el caso de su hijo. El nuevo fisioterapeuta que asignamos está teniendo dificultades para establecer conexión con él, y francamente, estamos viendo una regresión significativa en su progreso. ¿Qué sugiere?» «Creo que sabe qué sugiero, doctor. Martín pregunta por la señorita Mendoza todos los días. Ayer me dijo que quiere escribirle una carta para preguntarle por qué se fue sin despedirse». Julián cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones como piedras en el pecho. «Doctora Sandoval, la situación es complicada. Doctor, con todo respeto, mi responsabilidad es con el bienestar de su hijo, no con las complicaciones de los adultos. Ese niño necesita a la señorita Mendoza, y creo que usted lo sabe». Esa tarde, Julián llegó a casa para encontrar a Martín sentado en el suelo de su habitación, rodeado de todos los dibujos que había hecho durante sus sesiones con Lía. El niño había perdido peso, sus ojos habían perdido el brillo que había recuperado durante esas semanas de terapia, y apenas levantó la vista cuando su padre entró. «¿Qué estás haciendo, campeón?» «Mirando los dibujos que hice con Lía», respondió con voz apagada. «Papá, hice algo malo, por eso se fue». Julián se sentó en el suelo junto a su hijo, tomando uno de los dibujos. En él, 3 figuras de colores se tomaban de las manos: un hombre alto, una mujer con cabello castaño y bata azul, y un niño pequeño en el medio. En la esquina superior, con letra infantil decía: «Mi nueva familia». «No, Martín, no hiciste nada malo. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes, y los niños buenos como tú terminan pagando las consecuencias. ¿Podrías pedirle perdón? Como cuando yo rompo algo sin querer y te pido perdón a ti». La simplicidad y sabiduría de su hijo lo devastó completamente. Julián abrazó a Martín, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraban su camino. «Voy a intentarlo, campeón. Te prometo que voy a intentar arreglar las cosas». Esa misma noche, mientras Lía caminaba por las calles vacías de Lavapiés, después de otro día agotador en la clínica, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Señorita Mendoza, soy Isabel Moreno. ¿Podríamos hablar? Es sobre la noche de su accidente. Hay cosas que necesita saber». Lía se detuvo bajo una farola, leyendo el mensaje varias veces. La doctora Moreno, la mujer que le había salvado la vida cuando otros la habían desechado. ¿Qué podría tener que decirle ahora después de tanto tiempo? Respondió rápidamente: «Por supuesto. ¿Cuándo y dónde?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Mañana a las 8 p.m. Café Central, Gran Vía». Y Lía: «Traiga una mente abierta. La verdad sobre esa noche es más compleja de lo que cualquiera de nosotros supo en su momento.
Mientras leía el mensaje, Lía sintió cómo algo se removía en su interior, una mezcla de esperanza y miedo, de curiosidad y resistencia. Estaba preparada para conocer una verdad que podría cambiar todo lo que había creído durante meses. En su oficina, Julián tomaba una decisión que habría sido impensable semanas atrás. Marcó el número de la Clínica Esperanza Infantil. Doctora Sandoval, soy Julián Arismendi. Quiero programar una reunión con usted y con la señorita Mendoza. Es hora de que hablemos todos como adultos responsables del bienestar de mi hijo. ¿Está seguro, doctor? Por primera vez en meses, estoy completamente seguro de algo. Mi hijo necesita a Lía Mendoza, y yo necesito pedirle perdón por haber dudado de ella. La noche madrileña envolvía a ambos protagonistas, separados por kilómetros, pero unidos por el mismo sentimiento, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún hubiera tiempo para sanar las heridas que habían causado sin querer y construir algo hermoso sobre los escombros de sus malentendidos. El café central estaba relativamente vacío para un miércoles por la noche, con solo unas pocas parejas susurrando en las mesas del fondo y el suave murmullo del jazz español de fondo. Lía llegó 5 minutos antes de las 8, eligiendo una mesa cerca de la ventana que daba a la Gran Vía, el mismo lugar donde había comenzado su pesadilla meses atrás. La doctora Isabel Moreno apareció puntualmente, llevando una carpeta de documentos médicos que colocó cuidadosamente sobre la mesa de mármol. Gracias por venir, Lía. Sé que esto debe ser difícil para ti. Doctora Moreno, desde aquella noche usted me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es escucharla. Isabel ordenó un café cortado y se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Lo que te voy a contar puede cambiar la perspectiva que tienes sobre lo que pasó aquella noche. Pero necesito que sepas que vengo aquí por mi propia conciencia, no porque alguien me lo haya pedido. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos médicos que Lía reconoció como informes hospitalarios. Después de tu cirugía, comencé a investigar exactamente qué había pasado esa noche. No me cuadraba que Julián, con toda su frialdad, simplemente hubiera rechazado un caso por capricho. Él es muchas cosas, pero negligente no es una de ellas. Isabel deslizó el primer documento hacia Lía. Este es el informe original de los paramédicos. Aquí dice que tu estado era crítico, pero no inmediatamente terminal. Tenías tiempo, probablemente 1 o 2 horas antes de entrar en peligro real de muerte. Lía leyó el documento, frunciendo el ceño. Pero en el hospital me dijeron que había sido cuestión de minutos. Ese fue mi error, admitió Isabel. En la tensión del momento, y viendo tu estado cuando finalmente llegaste al quirófano, asumí que el retraso había sido más peligroso de lo que realmente fue. Pero la verdad es que Julián tenía tiempo para tomar su decisión. Sacó otro documento, este con el membrete del Hospital Clínico San Carlos. Y este es el informe de la muerte de Valeria Arismendi esa misma noche. Lía, ella murió exactamente a las 23:52, 5 minutos después de que Julián saliera del hospital para ir a verla. El aire se volvió denso alrededor de Lía. Los números en el papel parecían bailar ante sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Julián no eligió entre salvar a su esposa o salvarte a ti. Él eligió entre operarte a ti o despedirse de la mujer que amaba antes de que muriera. Y cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Lía sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que había creído, toda la ira que había sentido, toda la sensación de abandono, se basaba en una comprensión incompleta de los hechos. Él perdió a su esposa y no pudo salvarla, continuó Isabel. Y luego descubrió que la mujer que había dejado atrás había sobrevivido gracias a otra persona. ¿Puedes imaginar la culpa que debe haber sentido? ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Lía con voz ronca. Porque ayer me llamó. Julián encontró estos mismos documentos y me pidió que hablara contigo. Dice que no tiene derecho a pedirte perdón directamente, pero que su hijo te necesita y que él, bueno, creo que él también te necesita. Lía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. La rabia que había cargado durante meses se desvanecía lentamente, reemplazada por una comprensión dolorosa de que todos habían sido víctimas de esa noche horrible. ¿Cómo está Martín?, preguntó finalmente. Mal, muy mal. Ha retrocedido todo su progreso físico y emocionalmente está peor que cuando su madre murió. No habla, no come bien y pregunta por ti todos los días.
Las lágrimas que Lía había contenido durante semanas finalmente comenzaron a caer. Yo también lo extraño. Cada día es como si hubiera perdido a un hijo propio. Lía, hay algo más que necesitas saber. Julián no te rechazó por crueldad o elitismo. Te rechazó porque en ese momento, enfrentado a la decisión más imposible de su vida, eligió el amor sobre el deber, y esa decisión lo ha atormentado cada día desde entonces. Isabel cerró la carpeta y tomó las manos de Lía entre las suyas. Ese hombre está roto, Lía. Su esposa murió. Casi pierde a su hijo en el accidente que lo dejó paralizado. Y luego apareciste tú, la personificación viviente de su fallo más grande como médico y como ser humano. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido al darte cuenta de que la mujer que había condenado era quien estaba sanando a su hijo? Lía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué quiere de mí? Creo que quiere una oportunidad de explicarse. Pero más que eso, quiere que Martín recupere a la persona que lo había hecho feliz por primera vez desde la muerte de su madre. Esa noche, Lía caminó por Madrid hasta llegar sin darse cuenta al Hospital San Rafael. Se quedó parada frente al edificio, recordando la noche del accidente, pero también recordando todas las tardes que había pasado allí con Martín. Su teléfono vibró con un mensaje. Lía, soy Julián. Isabel me dijo que hablaron. No espero tu perdón, pero si existe alguna posibilidad de que regreses para ayudar a Martín, haré cualquier cosa que me pidas. Él te necesita. Y yo también. Lía leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Mañana a las 3 p.m. en la clínica. Pero esta conversación es por Martín, no por nosotros. La respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Gracias. Al día siguiente, cuando Lía entró a la sala de reuniones de la Clínica Esperanza Infantil, encontró a Julián esperándola. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Gracias por venir, dijo poniéndose de pie. Estoy aquí por Martín, respondió ella manteniendo distancia emocional. Lo sé, y tienes todo el derecho de odiarme. No te odio, Julián. Usó su nombre por primera vez. Ya no. Isabel me explicó lo que realmente pasó esa noche. Julián cerró los ojos, como si acabara de recibir un golpe. Lo que pasó no justifica cómo te traté después. Cuando apareciste en la vida de Martín, vi en ti todo lo que había hecho mal, todo lo que había perdido. Y en lugar de agradecerte por ayudar a mi hijo, dejé que mi culpa me convirtiera en alguien aún peor de lo que ya era. Julián, no, déjame terminar. Esa noche elegí el amor sobre mi juramento médico. Elegí despedirme de Valeria en lugar de cumplir con mi deber hacia ti. Y aunque esa decisión me destrozó el alma, la volvería a tomar 1000 veces. Lía vio las lágrimas corriendo por las mejillas de este hombre que había parecido tallado en piedra, y sintió cómo las últimas barreras de resentimiento se desmoronaban en su corazón. Pero lo que no puedo perdonarme, continuó, es haber dudado de ti, haber pensado que estabas aquí por venganza, cuando lo único que hiciste fue devolverle la alegría a mi hijo, haber permitido que mi orgullo y mi culpa casi destruyeran lo mejor que le había pasado a Martín desde la muerte de su madre. Lía se acercó lentamente a él. Julián, mírame. Él levantó la vista, y en esos ojos grises ella vio no al médico arrogante que la había rechazado, sino al padre roto que había perdido todo y ahora luchaba por salvar lo único que le quedaba. Todos esa noche fuimos víctimas de circunstancias imposibles. Tú perdiste a tu esposa, yo casi pierdo la vida, y Martín perdió a su madre. Pero también fuimos sobrevivientes. Y los sobrevivientes tienen que aprender a perdonarse a sí mismos para poder seguir adelante. ¿Puedes perdonarme?, susurró él. Lía extendió su mano hacia él. Ya te perdoné. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Julián tomó su mano, y por primera vez en meses, sintió que tal vez había esperanza. No solo para él, sino para los tres. Para el hombre que había aprendido a amar sin condiciones, para la mujer que había aprendido a sanar sin rencor, y para el niño que los necesitaba a ambos para volver a ser feliz. ¿Volverás a ayudar a Martín?, preguntó. Nunca dejé de querer ayudarlo, respondió Lía. Mañana podemos empezar de nuevo. Y por primera vez desde aquella noche terrible, ambos sonrieron al mismo tiempo. 6 meses después, el sol de primavera se filtraba a través de los ventanales de la nueva ala de rehabilitación infantil del Hospital San Rafael.
bañando de luz dorada las modernas instalaciones que habían sido inauguradas apenas una semana atrás. En una placa de bronce junto a la entrada se leía «Ala Valeria Arizmendi, Centro de Rehabilitación Pediátrica Integral». «Mira, Lía, puedo correr hasta el final sin cansarme», gritó Martín mientras corría por el pasillo, sus piernas moviéndose con la agilidad y fuerza de cualquier niño de 5 años saludable. Lía lo observaba desde su nueva oficina, sonriendo con esa mezcla de orgullo profesional y amor maternal que había aprendido a aceptar como parte de su vida. Martín no era oficialmente su paciente desde hacía 3 meses, cuando había recibido el alta médica definitiva, pero había insistido en seguir visitándola 2 veces por semana, porque Lía es mi amiga especial. «Muy bien, campeón», le respondió, «pero acuérdate de lo que hablamos sobre correr en los pasillos del hospital». Martín se detuvo inmediatamente y caminó hacia ella con una sonrisa traviesa que derretía corazones. «Perdón, Lía, es que estoy muy emocionado porque hoy viene papá a almorzar con nosotros». La rutina se había establecido de manera natural durante los últimos meses. Julián había comenzado a tomar descansos de 2 horas cada jueves para almorzar con Lía y Martín en la cafetería del hospital. Lo que había comenzado como reuniones para discutir el progreso del niño se había transformado gradualmente en algo que se parecía sospechosamente a citas familiares. «Doctor, Arizmendi en la línea 2», anunció la voz de Carmen por el intercomunicador. Lía sonrió. Julián ya no era el doctor Arizmendi para ella, pero en el hospital mantenían las formalidades profesionales que ambos habían acordado como apropiadas. «Diga, Lía, tengo que cancelar el almuerzo de hoy. Tengo una cirugía de emergencia que va a tomar al menos 4 horas». La decepción en su voz era evidente, y Lía sintió una punzada de cariño hacia este hombre que había aprendido a balancear su obsesión profesional con su amor por la familia. «No te preocupes, Martín y yo podemos ir al Parque del Retiro. Hace un día hermoso. ¿Están seguros?» «Sé que Martín estaba esperando». «Julián», lo interrumpió suavemente, «salva una vida. Nosotros estaremos aquí cuando termines». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos antes de que él respondiera con voz cargada de emoción. «Te amo». Era la primera vez que se lo decía directamente, aunque ambos sabían desde hacía semanas que era cierto. Lía sintió cómo el corazón se le aceleraba. «Yo también te amo», respondió en voz baja, consciente de que Martín jugaba cerca. «Ahora ve a hacer lo que haces mejor». 3 horas después, Lía y Martín estaban sentados en el césped del Parque del Retiro, compartiendo un bocadillo de jamón serrano mientras observaban a otras familias disfrutar de la tarde primaveral. Martín había insistido en traer una pelota y después de comer había corrido durante casi 1 hora con una energía que habría sido impensable meses atrás. «Lía», dijo Martín acurrucándose a su lado mientras descansaba, «¿tú vas a ser mi nueva mamá?» La pregunta la tomó por sorpresa, aunque sabía que eventualmente llegaría. Durante los últimos meses, la relación entre ella y Julián había evolucionado de manera natural hacia algo que ninguno de los dos había planificado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. «¿Te gustaría que fuera tu nueva mamá?» Martín asintió con entusiasmo. «Sí, pero no quiero que te olvides de mi mamá del cielo». «¿Está bien tener 2 mamás?» Lía sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. La sabiduría emocional de este niño nunca dejaba de asombrarla. «Martín, tu mamá del cielo siempre va a ser tu mamá. Nadie puede reemplazarla. Pero si tú quieres, yo puedo ser tu mamá de aquí en la tierra. ¿Te parece bien?» «Sí», exclamó abrazándola con fuerza. «Y papá va a estar muy feliz. Él sonríe mucho más cuando tú estás con nosotros». Esa noche, cuando Julián finalmente llegó a casa después de su larga cirugía, encontró a Lía en la cocina preparando la cena, mientras Martín hacía sus deberes en la mesa del comedor. La escena era tan perfectamente doméstica que se quedó parado en la entrada, simplemente observando. «¿Cómo fue la cirugía?», preguntó Lía sin darse la vuelta, como si hubiera sentido su presencia. «Exitosa. Una niña de 8 años con un tumor cerebral. Va a estar bien». «Me alegro». Lía se giró hacia él, y Julián vio en sus ojos el mismo amor que había confesado por teléfono esa mañana. «¡Papá! ¡Papá!». Martín corrió hacia él. «Lía me llevó al parque y corrí muchísimo, y le pregunté si podía ser mi nueva mamá, y ella dijo que sí». Julián miró por encima de la cabeza de su hijo hacia Lía,
quien se había sonrojado adorablemente. ¿En serio dijo que sí? Dijo que yo podía tener dos mamás, una en el cielo y una en la tierra. ¿No te parece perfecto, papá? Julián se acercó a Lía, tomó sus manos y la miró a los ojos. Lía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? La propuesta era espontánea, sin anillo, sin plan romántico, pero era perfecta para ellos. Había nacido del amor genuino, de la comprensión mutua y del deseo compartido de construir una familia sobre los cimientos de la sanación y el perdón. Sí, respondió ella sin dudar, quiero casarme contigo. Martín aplaudió con entusiasmo, mientras sus dos adultos favoritos se besaban por primera vez, sellando no solo su amor mutuo, sino también su compromiso de ser la familia que todos necesitaban. Un año después, la boda se celebró en una ceremonia íntima en los jardines de la clínica, con Martín como paje de honor llevando los anillos con la seriedad de alguien que entiende la importancia del momento. La doctora Moreno fue la madrina de Lía, mientras que la doctora Sandoval ofició la ceremonia. En su discurso, Julián habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede nacer del perdón y sobre cómo los finales más hermosos a menudo emergen de los comienzos más dolorosos. Lía, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, habló sobre la belleza de las familias que se eligen, sobre la diferencia entre curar cuerpos y sanar corazones, y sobre cómo a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso por caminos que nunca habríamos elegido. Martín, cuando le pidieron que dijera algo, simplemente declaró: «Ahora somos una familia de verdad como en mis dibujos». 5 años después, cuando Lía publicó su libro sobre rehabilitación infantil con enfoques emocionales integrales, la dedicatoria decía: «Para Martín, quien me enseñó que sanar no es solo sobre arreglar lo que está roto, sino sobre aprender a amar con todo incluido. Para Julián, quien me mostró que el perdón no es un acto único, sino una elección diaria. Y para Valeria, cuyo amor sigue siendo la luz que guía a esta familia». El Centro de Rehabilitación Pediátrica había crecido hasta convertirse en un referente nacional, atendiendo a cientos de niños cada año. Julián había encontrado un equilibrio entre su carrera médica y su vida familiar, mientras que Lía había desarrollado nuevas técnicas terapéuticas que combinaban rehabilitación física con sanación emocional. Pero más importante que todos sus logros profesionales era la familia que habían construido juntos. Una familia nacida del dolor pero forjada en el amor, donde cada día era una oportunidad de elegir la esperanza sobre el miedo, el perdón sobre el resentimiento y la unión sobre la soledad. Martín crecía sano, feliz y lleno de la confianza que viene de saberse profundamente amado. Tenía 2 mamás, como él había predicho, una que lo cuidaba desde el cielo y otra que lo abrazaba cada noche antes de dormir. Y cada año, en el aniversario de aquella noche terrible que había cambiado todo para peor antes de cambiarlo todo para mejor, los 3 visitaban la tumba de Valeria con flores frescas y le contaban sobre sus aventuras, sus logros y sus sueños, incluyéndola en la familia que su amor había hecho posible. Porque algunas historias de amor no comienzan con flechazos y mariposas en el estómago, algunas comienzan con dolor, crecen a través del perdón y florecen en la comprensión de que el amor verdadero no es solo sobre encontrar a la persona perfecta, sino sobre elegir construir una vida perfecta con la persona imperfecta que el destino pone en tu camino. Y esta era una de esas historias. El sonido de risas infantiles llenaba el jardín de la casa de los Arizmendi Mendoza, donde se celebraba el cumpleaños número 15 de Martín. Globos de colores flotaban entre los árboles frutales, mientras una docena de niños corrían por el césped. «Mamá Lía, mira lo que puedo hacer», gritó una niña de cabello rizado mientras ejecutaba una voltereta perfecta. Sofía Arizmendi Mendoza, de 8 años, había llegado a sus vidas 3 años atrás a través del programa de adopción de la Fundación. Había heredado la determinación de Lía y la precisión de Julián. «Muy bien, mi amor», respondió Lía desde la mesa donde decoraba el pastel, «pero ten cuidado antes de que lleguen los invitados especiales». Martín, ahora un adolescente alto que había heredado los ojos grises de su padre, pero la calidez de su nueva familia, se acercó a ayudar. «¿Ya confirmó la doctora Moreno que viene?» «Por supuesto. Isabel no se perdería tu cumpleaños por nada del mundo».
El Centro de Rehabilitación Integral Valeria y Esperanza se había convertido en el más prestigioso de España, atendiendo a más de 500 niños al año. Lía dirigía el programa de terapias innovadoras, mientras Julián había reducido su carga quirúrgica para dedicar más tiempo a la investigación y a su familia. «Papá llegó», anunció Sofía, señalando hacia el portón donde Julián aparecía con bolsas de pastelería. A los 47 años, Julián se veía más joven que una década atrás. Sus ojos brillaban con una paz que había tardado años en encontrar. Llevaba ropa casual, muy lejos del hombre rígido que había sido. «Los invitados especiales llegaron», gritó Martín desde el portón. Un autobús pequeño se detuvo y de él bajaron niños de diferentes edades acompañados por terapeutas. Eran pacientes actuales y graduados del centro que habían insistido en celebrar con Martín, quien simbolizaba la esperanza para muchas familias. Entre ellos, Lía reconoció a Diego, ahora de 15 años y completamente recuperado, y a Lucía, la pequeña bailarina de 11 años que había movido los dedos de los pies por primera vez en su consulta años atrás. «¡Martín!», gritaron varios niños corriendo hacia el cumpleañero. Lía observó cómo su hijo mayor abrazaba a cada pequeño invitado, recordando sus nombres, preguntando por sus progresos, siendo el hermano mayor que todos necesitaban. «¿En qué piensas?», le preguntó Julián rodeándola por la cintura. «En lo extraños que son los caminos de la vida. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que la noche más horrible de mi vida me llevaría a la familia más hermosa que podría imaginar, no le habría creído». «¿Te arrepientes de algo?», «Solo de haber tardado tanto en perdonarnos. El perdón nos habría ahorrado meses de dolor innecesario». La doctora Isabel Moreno llegó cargando un regalo enorme, seguida por otros familiares y amigos. La madre de Julián, Patricia, ahora era la abuela más cariñosa que Sofía y Martín podrían desear. La fiesta continuó hasta el atardecer. El momento más emotivo llegó cuando los niños del centro presentaron una obra de teatro sobre un príncipe valiente que ayudaba a otros niños a encontrar su fuerza interior, claramente inspirada en Martín. Cuando llegó el momento de apagar las velas, Martín pidió silencio. «Hace 10 años, cuando perdí a mi mamá Valeria, pensé que nunca volvería a ser feliz. Pero luego llegó mamá Lía, después Sofía, y todos ustedes se convirtieron en mi familia extendida». Su voz se quebró ligeramente. «Mi deseo es que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de sanar como yo sané, de encontrar amor como yo encontré, y de tener esperanza como yo la tengo ahora». Los ojos de todos se llenaron de lágrimas mientras Martín soplaba las 15 velas de una sola vez. Al día siguiente, en el aniversario de aquella noche terrible, Julián y Lía visitaron la tumba de Valeria como hacían cada año. «Hola, Valeria», comenzó Lía. «Vengo a contarte sobre nuestros hijos. Martín cumplió 15 años ayer. Se ha convertido en el joven más noble que podrías imaginar, y Sofía está aprendiendo piano como tú solías tocar. El centro lleva tu nombre y ha ayudado a miles de niños», continuó Julián. «Martín dice que cuando sea mayor quiere estudiar medicina, pero especializarse en pediatría para ayudar a otros niños. Le dijimos que tú fuiste quien nos trajo juntos», añadió Lía, «que tu amor por ellos encontró la manera de darles una segunda mamá cuando más la necesitaban». Cuando regresaron a casa encontraron a Martín y Sofía preparando el desayuno juntos. «¿Cómo está mamá Valeria?», preguntó Sofía naturalmente. «Muy orgullosa de sus hijos», respondió Lía, abrazándola. «¿Creen que ella sabe que somos felices?», preguntó Martín. Julián miró alrededor de la cocina llena de risas, amor y vida. Luego miró a su esposa, quien había transformado su mundo de formas inimaginables. «Estoy seguro de que lo sabe, hijo, y estoy seguro de que ella también es feliz». En la casa de los Arizmendi Mendoza, cada amanecer era una nueva oportunidad de construir sobre los cimientos del amor verdadero. La vida les había enseñado que no se trata de tener un pasado perfecto, sino de construir un futuro hermoso con las piezas rotas que el destino pone en nuestras manos. Habían construido algo extraordinario, una familia donde el amor era más fuerte que el dolor, donde la esperanza era más poderosa que el miedo, y donde cada día era una nueva página en la historia más hermosa que habían escrito juntos. Fin, imagina que eres un médico reconocido y en una sola noche debes elegir entre 2 situaciones dramáticas: despedirte de la persona que más amas en el mundo, que está muriendo en otro hospital,
o salvar la vida de una completa desconocida que acaba de llegar en estado crítico. Solo tienes minutos para decidir y no puedes hacer ambas cosas. ¿Cuál sería tu elección? Y si años después descubrieras que la persona que abandonaste se volvió esencial para la felicidad de tu hijo, ¿podrías perdonarte a ti mismo? ¿Podría ella perdonarte? Esta historia nos muestra que algunas decisiones no tienen respuesta correcta, solo consecuencias que pueden atormentarnos o liberarnos para siempre. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.